El dormitorio de Jean es de 11 pies x 13 pies. Elige una alfombra que cuesta $32.50 por patio cuadrado. Incluye la instalación. Determinar su costo para alfombrar su habitación. Lo que debemos tener cuidado en este problema es que las dimensiones de la habitación se dan en pies, por lo que podemos encontrar el área de la habitación en pies cuadrados, pero el costo de la alfombra se da en un costo por yarda cuadrada. Así que necesitamos reconocer que en algún punto debemos realizar una conversión. Pero vamos adelante y comience por encontrar el área del dormitorio. Sabemos que es 11 pies x 13 pies. Y como el área de un rectángulo es igual a la anchura de longitud, el área de esta habitación será de 11 pies x 13 pies. 11 por 13 es igual a 143, así que el área de la habitación es de 143 pies cuadrados. Ahora sabemos que el costo es de $32.50 por patio cuadrado. Así que echemos un vistazo a un patio cuadrado. Este es un patio cuadrado, significa que es un patio y esta longitud aquí también es un patio. Desde un patio es igual a 3 pies, podemos dividir esta longitud en 1 3. Tenemos un pie, 2 pies y 3 pies, así como en este lado. Entonces, si dividimos esto en pies cuadrados, aviso como un patio cuadrado es igual a 9 pies cuadrados. También puedo dar el costo como $32.50 por 9 pies cuadrados. Ahora que sabemos el costo en pies cuadrados, podemos encontrar el costo de alfombrar esta habitación. Para hacer esto vamos a configurar y solucionar una proporción en comparación del costo en pies cuadrados. Así que sabemos que cuesta $32.50 por 9 pies cuadrados. Queremos saber cuánto costará. ¿Cuál es el desconocido para 143 pies cuadrados? Así que ahora cruzaremos, multiplicamos y solucionamos por x. Cuando cruzamos multiplícamente, vamos a continuar y salir de las unidades. Tenemos 9xx. O 9x deben ser iguales 3.25 por 143. Entonces, de nuevo, tendremos 9x igual 32.5 por 143 igual 4.647.5. Último paso. Dividiremos por 9 y vuelta al centro más cercano. Si rodamos al centro más cercano, esto sería $516.39. Ahora, hay una cosa más que me gustaría mencionar. Al resolverlo de esta manera, asumimos que la compañía está dispuesta a compartir una fracción de un patio cuadrado. Si no fueron, entonces debemos tener que convertir el área de 143 pies cuadrados a patios cuadrados, redondear al patio cuadrado más cercano y luego multiplicarse por $32.50. Pero este es el enfoque que queremos tomar al resolver el problema de la clase. Espero que hayas encontrado esto útil.